Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a nuestra transmisión habitual, pequeñas lecciones bíblicas de luz. Y como es de conocimiento de ustedes, en esta transmisión nosotros estamos desarrollando la serie denominada Cristo Jesús revelado en las Escrituras. Y hemos venido desarrollando noche a noche los primeros libros de la Biblia y hoy nos toca estudiar el libro número 5, el cual es el libro de Deuteronomio. Y esta primera sección de 5 libros de la Biblia es conocido con el nombre de el Pentateuco o la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Y los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Los invito para que ustedes puedan transmitir o compartir esta señal con sus amistades y contactos. Y a la vez también los invito para que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Cada comentario que das, cada like que das, nos ayuda a seguir creciendo en nuestra comunidad y así poder llegar a muchas más otras personas. El tema para hoy es un tema muy importante y es un tema muy interesante, puesto que nos habla de aspectos importantes que el libro de Deuteronomio nos revela acerca de Jesús. Y el libro de Deuteronomio es un libro en el cual nosotros podemos ver que el Señor Jesús lo cita muy a menudo en su ministerio terrenal. Y el tema para hoy es un profeta como Moisés. Ese es el tema principal, la lección principal que nos revela el libro Deuteronomio. De Jesús, en el libro de Deuteronomio, es presentado como un profeta, como Moisés. Ustedes miran la imagen donde está Moisés entre las aguas en el momento de la liberación del pueblo de Israel en su salida de Egipto. Y está Cristo entre las aguas en el momento de aquella noche cuando los discípulos ya naufragaban y él estaba durmiendo en la barca. Lo despiertan y ellos se admiran cuando ven que su maestro tenía poder aún sobre la naturaleza. Esto nos da una idea de cómo es que Deuteronomio habla de Jesús, un profeta como Moisés. Y habíamos dicho que todas las escrituras nos hablan acerca de Cristo. Habíamos dicho que el Señor Jesús, en el libro de Lucas 24, nos habla, y esto se lo dijo a los discípulos en camino de Maús, nos habla de que todas las escrituras hablan acerca de Jesús. Si nosotros queremos entender el Nuevo Testamento, si nosotros queremos entender el cristianismo, primero tenemos que entender todas las escrituras del Antiguo Testamento, porque las escrituras del Antiguo Testamento son una promesa y el Nuevo Testamento es cumplimiento. Las escrituras del Antiguo Testamento, como dice el Señor Jesús, todas hablan acerca de Él. Y comenzando desde Moisés, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, es decir, por todos los otros escritos de la Biblia. El Señor Jesús les declaraba en todas las escrituras a los discípulos en Camino a Maús todas las cosas acerca de lo que hablaba de Él. Y en este estudio, como hemos anunciado, estamos estudiando en cada libro 3
lecciones importantes. Uno es cuál es la revelación principal. Segundo, cuáles son las profecías principales. Y tercero, cómo Cristo está representado en este libro. Y para el día de hoy, en el libro de Deuteronomio, vamos a ver que Cristo está representado como una revelación principal, la enseñanza de que Él es un profeta como Moisés. Y para poder entender este tema, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que hizo que Jesús, sus contemporáneos, lo consideraran un profeta como Moisés? ¿Qué es lo que hizo que el Señor Jesús mismo citara de que Él es ese profeta como Moisés? Moisés fue el gran libertador del pueblo de Israel. Moisés fue el gran legislador del pueblo de Israel. De la misma manera, Cristo es el gran libertador de toda la humanidad. Él vino a dar su vida para libertarnos de la esclavitud del pecado. Y el precio que Él pagó por nosotros fue su muerte en la cruz del Calvario. Y entonces aquí vemos en esta faceta a Jesús como el libertador de esa esclavitud eterna. Moisés fue el gran legislador. Cristo fue aquel que vino para hacer que aquella ley que Dios le dio a Moisés, escritas en tablas de piedra, para que el pueblo de Israel las obedeciera, en la venida de Cristo, dice Jeremías 31, que Cristo nos transforma el corazón de piedra en un corazón de carne, y en ese corazón Él escribe su ley. Esa misma ley que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí es la misma ley que Dios le da a Cristo en el monte, llamado en el sermón del monte, el sermón de la montaña. Es por eso que es importante que podamos entender, como mencioné al comienzo, el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. No hay otra forma de poder entender el Nuevo Testamento. Deuteronomio 18, 15 al 19 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego porque no muera. Y el Señor me dijo: bien has dicho, profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Y aquí vemos, ¿no? Y llegó un momento en el ministerio de Moisés que el pueblo llegó a tener pavor de Dios, llegó a tener ese miedo de Dios. Y también llegó a tener vergüenza del Señor porque constantemente estaban murmurando contra Él, constantemente estaban pecando contra Dios. Y entonces pidieron de que Moisés se convirtiera en su mediador, que se convirtiera en su intercesor. Y es por eso que el Señor les dijo, a través de Moisés, que Dios no los iba a dejar solo en ese aspecto. Siempre iba a tener su ministerio profético. Y que para los días finales iba a levantar a un profeta más superior que Moisés. Y en este caso, este profeta fue nuestro Señor y Salvador Jesús. Después de la muerte de Moisés,
hubieron grandes cambios en Israel. El pueblo se descarriaba, Dios enviaba de cuando en cuando ciertos jueces, después instauró el ministerio profético, pero siempre el pueblo extrañaba a Moisés. Siempre el pueblo esperaba en cada profeta ver a un profeta como Moisés. Es por eso que la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo a Jesús ser un profeta como Moisés? En primer lugar, Cristo se asemejaría a Moisés en la enseñanza y en la dirección que tuvo con el pueblo. Notemos que él es considerado como el gran maestro de Galilea, el gran rabí. El mismo Señor Jesús reconoció a sus discípulos cuando le dijeron eso. Él les dijo, ustedes me llaman maestro y señor y decís bien porque lo soy. Eso es. Cristo es el gran maestro. Y a diferencia de Moisés, Cristo dice, yo tengo una serie aquí en el canal que se llama eh, las, que está basado en las parábolas, en las parábolas. Y esa serie, pues estudiamos cada una de las parábolas del Señor Jesús. Y esa serie se llama Las lecciones que transformaron el mundo. Y ahí mencionábamos que el Señor Jesús vino a revelar todos aquellos tesoros ocultos del cielo. Y vino a enseñarnos todas esas lecciones a la humanidad. Y lo enseñaba a través de parábolas, a través de ilustraciones gráficas, a través de comparaciones sencillas de la naturaleza y de la realidad, para que sus oyentes entendieran. Cuando nosotros leemos hoy las parábolas, podemos encontrar esas lecciones preciosas. De manera que lo invitamos para que mire esa serie, son como 35 presentaciones. En segundo lugar, él actuaría como mediador entre Jehová y su gente. Moisés, como ya mencionamos, fue ese mediador que oraba e intercedía por Israel. El Señor Jesús, Él es nuestro mediador, nuestro intercesor. Si usted lee el capítulo 7, capítulo 9 y capítulo 10 del libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar ahí el ministerio del Señor Jesús en el cielo, en el santuario celestial. Y Él allí oficia o funge como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Lo invitamos para que lea ese libro de Hebreos. Y en tercer lugar, el Señor Jesús enseñaba al pueblo a cómo conocer la voluntad del Señor. Lo mismo que hacía Moisés. El Señor me ha dicho, el Señor me ha revelado. Era que empezaba dando sus lecciones. Moisés. De la misma manera, Cristo dice, esto recibí de mi Padre para daros a vosotros. Deuteronomio 4:5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para poseerla. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo, y Él les dijo, por tanto, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante al hombre padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es así que Él empieza sus parábolas. Él se presenta como ese escribano que viene del cielo y que trae esas enseñanzas del cielo como un padre de familia que saca de su tesoro esas lecciones para enseñarle a su pueblo.
Juan 3:2 dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere o si no estuviera Dios con él. Este es el diálogo que tiene con Nicodemo. Y Nicodemo, ustedes saben, no era una persona sencilla en cuanto a conocimientos. No, él era un maestro de Israel. Y como maestro, él tenía vergüenza de acercarse a Jesús de día, porque era líder de todos los maestros de Israel. Es por eso que buscó la penumbra de la noche para buscarlo a oscuras, porque él no entendía, ¿no? Cuánta autoridad tenía Jesús en sus enseñanzas. Y esto fue lo primero que le dice. Reconozco que tú eres un maestro que ha venido de Dios, porque lo que tú enseñas, nadie lo enseña con la autoridad con que tú lo haces. ¿Qué es lo que hizo a Jesús ser un profeta como Moisés? Punto número 4. Justo como Moisés en el monte de Sinaí, que Moisés proclamó los 10 mandamientos y que a través de ese hecho Moisés instituyó a Israel como una nación. De la misma manera, en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, vemos que el Señor Jesús proclama, como ya mencionamos, la ley en el corazón del creyente. Cuando Él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Aquella ley que Moisés les dio, vamos a decir, en letra, el Señor Jesús le da esa misma ley, pero haciéndole ver los aspectos morales y espirituales. En la ley de Moisés se condenaba el hecho en sí, en esa ley, pero en la ley de Cristo, Cristo va más allá. Cristo no solamente condena el hecho al violar esa ley, sino que Cristo condena la intención de el corazón humano cuando viola la ley. ¿Recuerdan ese mensaje que dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Y él dice, mas yo os digo, que cualquiera que mirare una mujer para codiciarla, está hablando de un hombre, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, el Señor Jesús condena la intención, condena el pensamiento, mientras que Moisés solo condenaba el hecho. O sea, Jesús vino a ampliar más la ley. Jesús vino a instalarla en el corazón humano. Lean el capítulo 5 al 7 del libro de Mateo. Punto número 5. Jesús realizaría su oficio profético de la misma manera de Moisés. Es decir, el Señor Jesús en su ministerio, lo que él hacía era revelar lo que el Padre le enviaba. Y Deuteronomio, capítulo 28 y capítulo 29, Moisés habló allí de las graves consecuencias que el pueblo se enfrentaría si es que desobedecía la ley. Y también allí él habla de las grandes bendiciones que el pueblo recibiría si es que obedecía la ley de Dios. Y ese discurso en esos 2 capítulos, Moisés lo da a manera de profecía. Y cuando nosotros vemos ya el pueblo de Israel instalado en la tierra prometida, ellos se dieron a adorar a otros dioses, quebrantando así el deseo de Dios, quebrantando así la voluntad de Dios. Éxodo 31, Deuteronomio 31 dice, porque yo le introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerá y se hartará y se engordará, y volveránse a dioses ajenos, y le servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. De esto habló Moisés. Y es triste ver que el pueblo,
cuando ya se vio que estaba servido, se olvidó de Dios, le dio la espalda a Dios, quebrantó la voluntad de Dios y empezaron a darle su adoración a otros dioses. ¿Y será que cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces responderá en su cara este cántico como testigo? Pues no caerá en el olvido de la boca de su linaje, porque yo conozco su ingenio y lo que hace hoy antes que la introduzca en la tierra que juré. El Señor Jesús profetizó consecuencias muy graves para la humanidad en sus días y también para la humanidad de estos días que son nuestros días. Por ejemplo, en el capítulo 24 del libro de Mateo, el Señor Jesús habla de las condiciones o señales que vivirá el mundo y la humanidad a los días previos de su segunda venida. Una degradación moral, una injusticia social, una esclavitud económica, desórdenes en la naturaleza, enfermedades y pestes en la humanidad, escasez de alimentación y hambruna, y todo un despliegue de maldad que permeará a toda la humanidad en los días de la venida de Cristo. Pero él allí pone una piedra, un hito principal que nos da la evidencia de que esta profecía iba a tener su cumplimiento o iba a empezar a cumplirse. Y esa fue la profecía que él hace acerca de la destrucción de Jerusalén, donde el Señor Jesús le dijo, hablando del templo de Jerusalén, que no quedará piedra sobre piedra. Eso se lo dijo a sus discípulos. Y los mismos discípulos contemplaron esto. En el año 70 después de Cristo, las tropas romanas vinieron, sitiaron Jerusalén y la destruyeron. Y fue así que empieza el cumplimiento de las profecías que el Señor Jesús desplegó allí en el libro de Mateo 24. Pueden leer también Lucas 19 y Lucas 21. Mateo 24, 2 dice, y Jesús le dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no será derribada. Esta profecía, como ya mencionamos, fue cumplida en el año 70, cuando los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén. Y además Jesús enseña otras cosas más. Él enseñaba en el templo y en las sinagogas. Él enseñaba a la orilla del río, en las plazas. Él enseñaba en las calles. Y en su principal ministerio, el Señor Jesús lo desarrolló en las casas. Lucas 9:22 dice diciendo, es menester que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado de los ancianos y de los principales y de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucitaré al tercer día. Está hablando de él mismo. Está hablando de su muerte y sacrificio en la cruz. Está hablando de ese milagro poderoso de su resurrección. Y dice más en Deuteronomio, no tengáis respeto de personas en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerás a mí, y yo la haré. En el ministerio de Moisés, también tuvo la tarea de ser juez, y él nombró a jueces asistentes.
Y la principal consigna que Moisés le da es que juzguen con justicia, que no favorezcan al poderoso o al grande y que no se olviden del pequeño o el débil. Aquí Moisés les dice que tienen que ser para todos iguales. La ley es para todos, la justicia es para todos y el derecho es para todos. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cristo aquí está hablando de que Él es el juez justo, de que Él es el juez de toda la tierra y de que Él va a tener la tarea de juzgar al mundo. Y así como Moisés juzgaba con justicia y con derecho, de la misma manera Cristo al final del tiempo juzgará con justicia y con derecho. ¿Entienden? El que fue malo, fue pecador e impío, nunca quiso reconocer a Dios y termina perdiéndose, el juicio que caerá sobre él es justo, ¿no? Es decir, la destrucción eterna. Pero aquel cristiano, aquel seguidor de Cristo, aquel hijo de Dios, que obra haciendo la voluntad de Dios y que obra haciendo el bien a los demás y que se convierte en un instrumento de Dios en la tierra, el juicio justo que tendrá este hijo del Señor es el derecho de gozar de las promesas de salvación y vida eterna dada para ellos o hecha para ellos. ¿Es lo que hizo a Jesús ser un profeta como Moisés? Punto número 7, que Moisés fue un enviado de Dios a Egipto. Cristo fue el profeta enviado de Dios a esta tierra, que representa a Egipto de maldad y pecado, para darnos esa liberación de esa maldad y pecado a través de la muerte en su cruz del Calvario. Cristo nos rescató, Cristo nos liberó, Cristo nos hace libres del pecado. Y cuando Cristo hace su aparición en la tierra, miren lo que ocurre. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Miren, aquí uno de estos hombres llamado Felipe, que después se convirtió en discípulo de Cristo, este Felipe cuando ve a Cristo de inmediatamente reconoce que Cristo es el profeta enviado de Dios. Era el profeta del cual Moisés había hablado. Y como mencionamos, en cada profeta, Israel esperaba ver en ese profeta a ese profeta enviado de Dios, a ese profeta como Moisés. Y en los días de Cristo todos esperaban a ese profeta como Moisés, a ese profeta enviado de Dios. Y cuando Felipe le habla a Natanael esto, no le está hablando de una manera condicional en el sentido de que podría ser él, el profeta del cual habló Moisés. No, él lo habla con certeza. Él lo habla a plomo y dice, él es el profeta del cual Moisés habló. 4:25 dice, dícele a la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Noten que aquí es el diálogo entre
Cristo y la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, ellos no eran judíos. Sin embargo, ellos estudiaban las profecías. Ellos estudiaban las enseñanzas de Moisés. Y ellos habían encontrado de que Dios había prometido un profeta como Moisés. Y que ellos también esperaban a ese profeta como Moisés. Es por eso con este diálogo ella le dice, nosotros sabemos que va a venir ese Mesías, ese Cristo. Y cuando Él venga, nos enseñará todas estas cosas. Y Jesús le dice, ya no esperes más. Yo soy el que está hablando contigo. Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, ellos esperaban a ese profeta como Moisés, a ese profeta llamado el Mesías. Y ese Mesías era Cristo. Entonces, esa multitud que en el capítulo 5 de Juan nos habla de que Dios hizo el milagro de dar esa alimentación a esas más de 5,000 personas, ellos reconocieron de que esa obra solamente podía ser hecha por un profeta venido del cielo y que ese profeta estaba con ellos y que era Jesús. Miren lo que dice Juan 5:45. No penséis que yo os he de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, es a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros hubieseis creído a Moisés, me habríais creído a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si pero si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Él les hace recordar a los escribas y fariseos que ellos eran conscientes de que Moisés había escrito de, del Mesías venidero. Pero lo malo es que ellos no creían en ese Mesías. Peor aún, ellos no creían de que Cristo era ese Mesías. Y entonces Jesús les dice, si ustedes no creen a los escritos de Moisés, ¿cómo pues van a creer a mí? ¿Cómo me recibiréis a mí como Mesías? Es decir, era tanta la ceguera espiritual y tanta la dureza del corazón de esos religiosos que no se percataron del cumplimiento del tiempo y de las promesas del Antiguo Testamento. Y así como Felipe, así como la mujer samaritana, así como los 5,000 reconocieron de que Cristo era el Mesías, también lo hizo Esteban. En Hechos 7:37, el primer mártir cristiano. Esteban reconoció que Jesús era un profeta como Moisés. Dice el texto, este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel, un profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Esteban está hablando aquí de Cristo. Hechos 3:22 dice, porque Moisés a la verdad dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta y vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y acontecerá que toda alma que no oyere a aquel profeta será destruida de entre el pueblo. Aquí estamos en el discurso que da Pedro después de la llegada del Pentecostés, cuando en este discurso que da Pedro fueron 3,000 las personas que se convirtieron. Todas esas gentes eran judíos y ellos esperaban a ese profeta, a ese Mesías. Pero cuando Pedro les habla de que ese profeta tuvo su cumplimiento en Cristo, entonces fue allí que recién ellos
reconocieron y se convirtieron a hijos de Dios. Y también lo más importante es que el mismo Dios Padre, en Mateo 17:5, cuando el Señor Jesús obra el milagro de la transfiguración y Él se presenta allí ya transfigurado y al lado lo acompaña Moisés y Elías, cuando los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que contemplan ese espectáculo, esa teofonía, escuchan la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en él yo me complazco. Es decir, el Padre confirma de que ese profeta como Moisés era su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Mateo 17:5 dice: y estando aún hablando él, he aquí una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido, a él oíd. Ese fue el profeta como Moisés. La segunda principal lección de este libro de Deuteronomio es la profecía. Las profecías que hablan acerca del Mesías. Y una de las profecías que anuncia allí Moisés es de que Cristo iba a ser adorado por los ángeles. ¿Recuerdan cuando nació el Señor Jesús? Y que una estrella brillante que estaba formada por ángeles, desde esa estrella, que eran ángeles, cantaban acerca del nacimiento del Señor Jesús. Es de ese momento que está hablando Moisés: alabad gentes a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y volverá la venganza en sus enemigos, y expiará su tierra a su pueblo. Esa palabra alabad significa adorar. La gente iba a adorar al Hijo de Dios en su nacimiento. Prueba de ello están los tres sabios que vinieron de Oriente. Y también aquí habla de que los ángeles iban a adorar a Cristo en su nacimiento. Y eso fue lo que ocurrió en Lucas 2. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Está hablando del momento del nacimiento de Cristo, que cuando Él naciera, iban los ángeles a adorar al Hijo de Dios en su nacimiento. Y la tercera lección que encontramos aquí es cómo Cristo está representado en el libro de Deuteronomio. Y es interesante que Cristo está representado como el refugio eterno, como esa piedra de refugio en el cual el creyente, el que confía en sus promesas, se protege de la persecución del maligno destructor. Y en el Antiguo Testamento, Dios hizo provisión a través de Moisés. Y esa provisión fue la de construir ciudades llamadas de refugio, en la cual allí el homicida inocente podía ir y guarecerse allí y protegerse allí. Las leyes de Moisés, que las expresa desde el libro de Éxodo y las continúa en el libro de Números, y él mismo instituye, Moisés, antes de morir, instituye las tres primeras ciudades donde él da una legislación completa, ¿no? Porque las leyes de Moisés, pues, eran muy severas y tenían que cumplirse al pie de la letra. Entre ellas estaba, por ejemplo, el respeto a la vida. Si una persona le quitaba la vida a otra
persona. En venganza, los familiares de esa persona fallecida tenían el derecho de vengar la vida de su familiar muerto y buscaban al asesino y lo mataban. Pero habían casos donde alguien ocasionó la muerte de su prójimo sin intención, por accidente, por equivocación. Entonces, ese homicida era inocente. Y la ley para ese homicida era refugiarse en estas ciudades de refugio. Tenía que llegar ahí a esa ciudad de refugio y tenía que allí permanecer. Si él salía de esa ciudad de refugio, el vengador tenía el derecho a matarlo, tenía el derecho a vengarse. Y la ley decía que ese homicida tenía que permanecer allí hasta la muerte del sumo sacerdote en turno. A algunos les tocaba estar toda su vida allí. A otros, pues, estaban 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Es decir, dependiendo pues los años de vida que tuviera el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote estaba ya tan anciano y moría a los 5 años, entonces a los 5 años ese hombre ya era libre. Si moría a los 10 años, a los 10 años ese hombre era libre. Pero si el sumo sacerdote apenas empezaba su ministerio y tenía 40 años y tenía que ministrar a 80 años, imagínese usted, toda la vida ese homicida ahí. Pero esa era la ley. Pero como mencioné, esta ciudad de refugio fueron instaladas por el Señor para representar algo, para enseñar una lección importante. Y eso es que esas ciudades representaban a Cristo. Deuteronomio 4:41 dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades de esta parte del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo por error, sin haber tenido enemistad con él desde ayer ni antes de ayer, y que huyendo a una de estas ciudades salvará la vida. Solamente podía allí refugiarse el que cometió un homicidio por error. Pero si alguien que había cometido un homicidio intencionalmente, no podía llegar a esa ciudad. Y si lo hacía, no lo aceptaban. Venía el vengador y lo mataba. Estas son las 3 ciudades que instaló Moisés. A Becer en el desierto, en la tierra de la llanura de los Rubenitas, a Ramot en Galaad de los Galaditas y a Golán en Basán de la tierra de los de Manasés. Este mapa que ustedes ven ahí y esos puntos rojos, el mapa es el territorio de Israel ya cuando fueron instalados, y los puntos rojos fueron las ciudades que fueron establecidas para que allí se refugiaran estos homicidas inocentes. Como ustedes pueden ver, están estratégicamente ubicadas a lo largo y ancho de todo el territorio, de manera que podían tener acceso a esos lugares de refugio. Entonces, fueron 6 ciudades. Si ustedes miran ahí, al medio está el río. Entonces, en un lado estaban 3 y en el otro lado estaban 3. Cuando Moisés llegó a los límites de esa frontera, de esa tierra, él instaló 3 ciudades porque allí iba a ser parte del lugar donde se iban a instalar el pueblo de Israel. Josué, cuando ya reemplazó a Moisés, entonces instaló las otras 3 ciudades al otro lado del río Jordán. Pero aquí vemos, ¿no?, que estas ciudades, cada una de ellas, el nombre que le pusieron, tiene un atributo de Cristo. Representa algo del carácter de Cristo. Cada uno de esos nombres. Es por eso que decimos
que Cristo está representado en cada una de esas ciudades. La primera ciudad es Sedes, en alguna Biblia dice Cades, y Sedes significa santo o santuario. Entonces, Jesús, según Hebreos, Él es nuestro refugio santo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, es decir, Cristo es ese sumo sacerdote santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos, que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres que tienen flaquezas, mas la palabra del juramento que fue después de la ley constituye al Hijo que es perfecto eternamente. Esa primera ciudad de refugio representaba a Cristo, ese refugio santo, perfecto y eterno. La segunda ciudad de refugio se llama Siquén, y Siquén significa hombro. Y el hombro en la Biblia es símbolo de gobierno perfecto, es símbolo de gobierno justo, es símbolo de gobierno que se compadece de todos los necesitados. El Señor Jesús en su ministerio terrenal, Él se compadeció de todos los necesitados, tanto físicamente, necesitados de salud física también, y necesitado de salud espiritual. La tercera ciudad se llama Hebrón, y Hebrón significa amistad y comunión. Entonces, todos los creyentes, todos los cristianos en Cristo tienen comunión con Él. En Cristo tienen comunión con el Padre, y en Cristo tienen comunión unos con otros en la familia de la iglesia. Esta es otros aspectos de la vida de Cristo que estaba representado en las ciudades de refugio. La cuarta ciudad era Becer, y Becer significa fortaleza, significa una ciudad amurallada, o significa un cuartel, un fuerte, donde nadie puede penetrar. Entonces, esa fortaleza está representada en Cristo Jesús, y Cristo, esa fortaleza que es Él, es Cristo en su eternidad. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesús, Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Es decir, Cristo es ese fundamento. Cristo es esa fortaleza. Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cristo es esa roca, ese alto refugio. La quinta ciudad en la cual Cristo está representado es Ramot, y Ramot significa altura, y es nuestro deseo, nuestra necesidad de transportarnos a esa altura celestial a través de nuestras oraciones. Colosenses 3:1-4 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned vuestro efecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aquí está hablando Pablo, de que todos los hijos de Cristo, todos los seguidores de Cristo, tienen que aspirar a esas alturas celestiales. En otra ocasión él dice, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Aquí no somos más que peregrinos y embajadores, portadores de un mensaje, que hemos sido enviados para llevar este mensaje. Porque
muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y cuando apareciere Cristo, que es vuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en la gloria. ¿Se dan cuenta? Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, su vida está escondida en Cristo. Cristo es ese refugio para usted. Es por eso que las ciudades de refugio representaban a Cristo. Y la última ciudad es Golán. Y Golán significa gozo o alegría. En el refugio encontramos la plenitud de gozo en su presencia. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay en tu rostro, deleites en tu diestra por siempre. Y Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando usted se refugia en Cristo, la vida pasada queda en el pasado. En Cristo no hay lágrimas, ni llanto, ni dolor, porque todo eso Jesús lo sanó. En Cristo, cuando usted se refugia en Cristo, hay ese gozo. Y usted es llamado a mantenerse en ese refugio y gozar de esa protección de Cristo. Las ciudades de refugio son un tipo de Cristo, son una representación de Cristo, en el que los pecadores encuentran un refugio contra el destructor de nuestras almas. De la misma manera que una persona podía buscar refugio en las ciudades creadas para ese propósito, nosotros corremos a Cristo para refugiarnos, según Hebreos 6:18. Corremos a Cristo para escapar del peligro, de la maldición y de la condenación de la ley, de la ira de Dios y de una eternidad en el infierno. Solamente Cristo nos da un refugio contra estas cosas y debemos correr solamente hacia Él. Así como las ciudades estaban a disposición de todos los que escapaban a ellas en busca de seguridad, es Cristo quien ofrece seguridad a todos los que se acercan a Él en busca de refugio del pecado y de su castigo. Y termino leyendo la cita de siempre. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí. El Señor Jesús te invita para que lo aceptes como ese profeta, como Moisés. Para que tú, al igual que esos ángeles adoraron a Cristo en su nacimiento, tú también, cada día de tu vida, adores a Cristo como ese Salvador nacido para redimirte. Y así como Moisés hizo provisión de esas ciudades de refugio, de la misma manera, tú aceptes de que Cristo es tu refugio eterno, de que tú aceptes de que Cristo es el único que puede perdonarte de tus pecados y darte esa bienvenida a esa fortaleza que es Él. Recuerda que la comprensión de estos temas podría estar en juego la salvación tuya y la salvación de tus familiares. Si esta reflexión te ha servido de edificación y te ha ayudado, queremos agradecerte tu ayuda. ¿Y de qué manera? Cuando te suscribes a nuestro canal, cuando le das un like, cuando comentas y cuando compartes. Te esperamos la próxima semana con un nuevo tema acerca de Cristo revelado en las Escrituras. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y te edifique espiritualmente. Bendiciones.